Bueno, pues muchas gracias. Oye, gracias por acercaros aquí. Espero que hayáis tomado café, por cierto. Yo no, así que bueno, en algún momento igual paro y me doy un chute de café. Pero eso, si veis que no se me escucha mucho, cojo micro, pero voy a intentar hacerlo sin micro porque, bueno, es como un poco más rollo. ¿Se escucha bien y eso? Sí. Vale, si veis que voy bajando el tono de voz, que puede ocurrir porque además me empieza a doler la garganta un poco, avisadme, ¿vale? Me gritáis o me tiráis un mango y yo estaré feliz. Bueno, el título de esta charla, tenemos como hora y media aproximadamente, Hora y media estaría bien. Vale, sí, súper. No voy a hacer, bueno, en realidad yo voy a ir tirando, pero podéis pararme cuando queráis. De hecho, hay momentos en la charla que voy a explícitamente parar para decir, aquí es buen momento para preguntar si queréis. Y el título de esta charla es Para ser joven lo haces muy bien, que bueno, es como la frase que yo más he escuchado en mi historia reciente y no tan reciente, pues ya no soy joven, la verdad, que para mí simboliza muy bien como la parte de los modelos mentales y paradigmas que sustentan las estructuras, que lo hemos hablado varias veces en estos días, que a veces son edadistas o a veces son segregadoras por cuestión de edad en general, ¿no? Y me gusta mucho porque creo que resume muy bien, pues incluso lo que hemos visto esta mañana, que no voy a detenerme mucho porque hay gente que no ha estado, pero al final ha sido, pues ver que la gente que a veces es edadista o no cuenta con la juventud, pues no lo hace por maldad, sino que lo hace simplemente por su contexto, por su historia, por lo que sea. ¿Por qué lo digo? Porque la gente me dice, o sea, me lo dice eso, llevo desde los 13 años metiéndome en saraos, dando charlas, no sé qué, y siempre suelo ser el más pequeño de la sala, ya no, la verdad, pero como que siempre pues he sido eso, y la gente me lo decía como con mucho cariño, de decir, me ha gustado mucho, pero a la vez está diciendo, no eres tan tonto como pensaba, con lo cual enhorabuena, ¿no? O sea, como que hay una parte de ahí de, esperaba que lo hicieses peor por ser tan joven, entonces decidí llamar así un poco esta conferencia para intentar digamos, charlar sobre cómo esos paradigmas sustentan las estructuras y cómo en algunos proyectos en los que he podido participar, pues las hemos modificado para que la juventud pueda participar de maneras diferentes, de manera bastante tangible, material. Bueno, los que me vais conociendo sabéis que intento ser lo más realista y transparente posible con lo que hemos hecho. Antes de nada, he dividido la charla como en 5 episodios, esto no quiere decir que sea lineal ni que sea una metodología, pero bueno, como que más o menos suele ocurrir en ese orden y así me ayuda a estructurar la información. Y he puesto un prólogo y un epílogo, que es como la parte más de opinión mía personal de la vida misma, amigas. Pues nada, lo primero voy a introduciros un poco, no voy a contar mi vida porque además la contaba Alex y no es absoluto relevante, pero sí dónde empezó todo esto, que es en este proyecto que empezamos mi hermano y yo, que mi hermano tiene, ¿se ve bien, no ahí? Sí. Ahí es, bueno, si estoy en medio, vale, que es la Semana del Rock. Mi hermano tiene 4 años más que yo, es músico también, y montamos un grupo de punk a los 13 y sus 16, 17 años, que sonaba absolutamente, terriblemente mal, o sea, como todo buen grupo de punk, y un día, pues como que se le ocurrió un poco la idea, o se nos ocurrió decir, ¿qué pasa si montamos una asociación, o bueno, ni asociación ni leches, como una semana en verano, donde enseñemos a nuestros colegas a tocar una canción en 5 días, ¿no? Entonces gente que no sabía nada, pues elegía la canción y pues, ahí estaba yo como con 13 años en el pueblo y explicándole a la gente lo básico, al final tocaban y bueno, era como pues una cosa que hicimos de manera como muy intuitiva. Esto creo que ya es de la 6ª edición. Al final la verdad que el proyecto funcionó súper bien. Aquí voy a poner algunos vídeos porque me gusta más que fotos, ¿vale? Podéis mirar el vídeo, es mejor que yo, mientras me escucháis. Esto yo creo que es de la 6ª o la 7ª edición. El proyecto funcionó súper bien, nos dieron algunos premios como internacionales, acabaron viniendo de profesores, pues guitarristas o productores con Grammy latinos, o sea, como se hizo una cosa súper bonita en la provincia, que sin querer fue como mi primera experiencia, y yo siempre lo digo, es lo mejor que he hecho en mi vida, en el sentido de intervención sociocomunitaria, porque fue lo más orgánico, es donde más he disfrutado, o sea, no sé, para mí es como lo mejor que me ha pasado en la vida, cuando pude disfrutar de eso, pero es cierto que a partir de ahí, sin querer, dije, pues esto, o sea, yo iba a estudiar música, iba a ser músico de orquesta, y dije, no, un segundo, me gusta la educación, ¿no? O sea, como que empecé a descubrir otros mundos, luego la educación fue a lo social, y eso ya es irrelevante, absolutamente. Pongo un poco este ejemplo, no suelo empezar contando como cosas mías, pero engarza un poco con lo que hemos hablado estos días y con lo que he escuchado y con lo que me está pasando ahora. Y aquí me abro un poco porque la verdad que esta conferencia nunca la he organizado así y de hecho decidí ayer cambiar algunas cosas, sobre todo este inicio. Estoy en la crisis de los 30 porque ya no soy ese joven y empiezo a tener, yo
durante estos 8 años que hice estas y otras cosas, siempre interpelé a la autoridad, al poder, a la institución con mucho odio. Esto es algo que hemos hablado esta mañana, ¿no? Con el odio de no nos hacen caso, no nos apoyan, como muchas cosas que en realidad hablamos continuamente y que son ciertas, es verdad, no nos hacían caso, nos apoyaban, nos trataban muy mal y hacíamos cosas como muy chulas que dinamizaban al pueblo y los políticos en todo caso te daban como una palmadita en la espalda, había como mucho odio, ¿no? Ahora yo empiezo a tener esas responsabilidades a veces, empiezo a ser un señor, pues ahora de repente dirijo una empresa y tengo gente y a veces me noto que soy absolutamente idiota porque hablo como no me gustaba que me hablasen, puedo participar en procesos de políticas públicas con Jazmín y de repente digo, ostras, estaré representando, o sea, como que empiezo a notarme en otro lado. Entonces, en un sentimiento de culpa terrible, como que estoy en esa reflexión de cómo ahora que sí he podido tener el poder, perdón, el poder no, ¿cuál es mi cámara? No, el poder no, pero un poco de capacidad de acción, como no tenía cuando estaba tocando un grupo de punk, como en este momento, cuando estás dentro, puedes tener el objetivo de demostrar que se puede hacer de manera diferente, en lugar de palabras como la incidencia política o yo que sé, o la exigencia o el enfado, que hay que tenerlo, estando dentro creo que tienes que hacer la reflexión de hablar de cariño, hablar de, no sé, de ternura. Sé que suenan cosas muy horteras, también sé que sois muy horteras todas aquí, entonces no pasa nada. Entonces estoy como en esa reflexión y lo que voy a intentar es contar cómo estamos haciendo eso en ciertas estructuras culturales para conseguir que desde ese cariño y de esa humildad, que a veces tenemos y a veces no conseguimos, cambie. Esto es un poco el resumen de mi crisis de los 30 laboral, ¿no? O sea, cómo cambiar de la acusación a la responsabilidad, de la independencia a la interdependencia, asumiendo que la gente, o sea, que las instituciones, la gente que tiene capacidad de decisión siempre dependerá de otra gente que tiene capacidad de decisión, que siempre dependerá, ¿no? Lo que hemos visto también esta mañana, y el corto plazo al largo plazo, ¿no? Como a veces en estos momentos en los que tienes capacidad de decidir un poco, como a veces tienes que jugar con las dinámicas, las tensiones institucionales, a veces tomando decisiones que quizás no te vienen bien ahora, pero que confías en que a largo plazo ocurrirán o vendrán bien. He incluido, me voy a quitar la chaqueta que ya empiezo a tener calor, la verdad. El episodio número 0 es la nada y voy a contar como los pasos que más o menos seguimos cuando intentamos hacer algo de participación. Y he incluido de referencias también lo que pasó anteayer para explicar cómo lo hacemos. Este era yo. Bueno, si me he traído el móvil para ir pasando desde lejos, perdón. Este era yo el otro día y lo que siempre intentamos hacer cuando llegamos a una institución que ya tiene unas dinámicas, bueno, pues cuando ya tiene una realidad de reparto de poder o de relaciones de poder, nuestro primer objetivo, digo nuestro porque es algo bastante metodológico nuestro, es hacer todo lo posible para crear un espacio, para hacer tabula rasa, ¿no? Desde lo sutil hasta lo no tan sutil. Hacemos cosas como muy, pues eso, como ¿cómo decir? Cosas que intento forzar mucho, intento hacer muchos chistes al principio, luego en realidad, bueno, tú me has conocido más, no soy especialmente tampoco extrovertido, pero bueno, como que me intento entregar ahí para romper todos los códigos que pueda haber, tanto materiales como inmateriales, ¿no? Aunque a veces ni me lo creo yo, la verdad. Entonces, bueno, como que fuerzo un poco eso y intentamos dejar en blanco para que la reconstrucción sea participativa, no siempre, o sea, siendo honesto, el que tiene el micro soy yo, no vosotras, entonces no lo consigo al 100%, pero bueno, esto también es para que veáis que, bueno, que incluso cosas que explícitamente no digo, intento hacerlas para eso, a veces digo más palabrotas de las que me gustaría decir solo para que, bueno, en fin, cosas así, que ahora voy a contar. Va a haber un proyecto que sí va a ser un poco más transversal a lo largo de la charla, aunque luego mencionaré otros, pero que es mi favorito de los que hemos hecho y que he hecho mucho de menos porque terminó, pero bueno, que es The Visible Movement. Os lo voy a presentar, es un proyecto que hicimos, que la verdad que no financió Pepsi y que fue maravilloso, o sea, la confianza que nos dio, la libertad que nos, o sea, de verdad, es el mejor proyecto que hemos podido hacer jamás, para apoyar a 20 jóvenes del sur de Madrid, Vallecas, Carabanchel, que tenían voluntad de entrar en la industria de la música a través de la cultura urbana y no tuvieron las oportunidades que merecían, ¿no? Y os comparto el vídeo que hicieron, además desde la agencia, porque me parece muy chulo y explica muy bien cómo era el proyecto. Venga, vamos. Me ves,
¿Ves mi ropa, mi aspecto, mi piel? ¿Ves que no hablo como tú, que no venimos del mismo sitio? Me ves en las plazas, los parques, los bancos. Me miras y ves peligro. ¿Ves lo que otros te han dicho que veas? Pero en realidad no me ves. No ves el esfuerzo, las horas, la frustración. No ves nuestra fuerza, nuestro sudor, nuestro talento. No lo ves. Y no lo haces porque te falta saber mirar. Te falta calle. Y a nosotros nos sobra. Nos sobran las ganas de seguir peleando, de hacer ruido, de apostar por lo nuestro. Hasta que nos veas. Porque cada calle es un mundo. Y lo mejor del mundo está en la calle. Comienza The Visible Movement. Bueno, pues esta era como el vídeo de presentación, como muy marketingiana, pero la verdad que está muy guapo, o sea, como que mola mucho. Y estuvimos trabajando con estos chicos y chicas, 20 de ellos, durante como 9 meses. Y os cuento cómo fue el inicio, sobre todo de la primera sesión, a nivel de participación. Intentamos hacer lo mismo que hicimos el otro día, como ese momento de tabula rasa. Lo que hicimos fue, pues, el espacio era además bastante grande de la sala, pusimos las mesas boca abajo, tiramos como algo de basura, nos sentamos y solo había una nota que decía esto: tenéis 5 minutos para organizar lo que será vuestro espacio. Entonces había un cronómetro cuando ya estaba todo el mundo y se pusieron a, pues, organizar sus cosas, sus sillas, pues, sus cositas, ¿no? Y luego lo que hicimos fue la cosa que más odia a todo el mundo y que hasta cierto punto hice el otro día, que fue hacer esos procesos de reflexión sobre la acción, metacognición y autoevaluación al fin y al cabo, ¿no? Que es que acaba de pasar, es decir, un proceso de observación en el que la gente no le dejamos todavía interpretar. Pues yo he cogido esta mesa, la he movido aquí, o sea, como si hubiese una peli, van describiendo, como si fuese el guión, que habéis dado por hecho, ¿no? Que es lo que también reflexionamos otro día. Entonces, como que hacen ya la parte de interpretación en la que casualmente se dan cuenta de cosas, como que la mayoría de cosas que colocaron y limpiaron fueron las mujeres, ¿no? Entonces, como que reflexionan ellos mismos y ellas mismas sobre estas cosas. Y luego les damos otra segunda iteración en la que le preguntamos qué queréis cambiar, ¿no? Entonces empieza con un proceso de autorregulación, el que aparece el pensamiento crítico y dicen, vamos a ver, ¿para qué necesitamos esta silla? ¿Para qué necesitamos esta mesa? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a participar todo el mundo? O sea, como que se organizan, ¿no? Les damos otra oportunidad, se organizan y está genial. ¿Qué hicimos en la segunda clase grupal? Una vez el grupo ya había adquirido unas herramientas mínimas de gestión del poder, en este caso de la autoridad, no me voy a entretener mucho en eso, lo empezamos a aplicar a prácticas artísticas, y le lanzamos este mensaje, que esto sigue hablando, ya no había como tanta performance, y me río porque el haiku, me acuerdo que se me olvidó y lo busqué como 30 segundos antes en Google, no sé qué haiku era la verdad, pero como que ellas se pasaron muchísimas horas pensando que yo lo había elegido con muchísima sabiduría, ¿sabes? Y luego fue como, pues, este haiku. Entonces le dimos el haiku, crearon y hicieron el mismo proceso, ¿no? De reflexión de, pues, quién participa más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaban a poner en práctica códigos con cuestiones que les eran significativas, como es la práctica artística, ¿no? Y fue una cosa bonita también porque, deconstruyendo el poder, deconstruyeron también algunas disciplinas. Gente que venía a rapear acabó haciendo sombras con la luz, ¿no? O sea, como que las necesidades del grupo empezaron incluso a distorsionar los, en teoría, saberes y fuertes de cada una de las personas del equipo. Por último, hicimos una tercera ronda en la tercera clase, en la que esto ya le damos como un grado más de participación, que es el objetivo que tenían en el proceso creativo, en el proceso de organización. En lugar de darle el haiku, dijimos, podéis crear sobre lo que queráis, ¿no? Entonces, poco a poco iban aplicando y en este caso ya tenían como libertad para poder elegir. Aquí empezaba, según aumentaba como la capacidad de decisión, también aumentaba la capacidad de conflicto, ¿no? Porque en este caso ya no solo tenían que elegir el cómo, sino el qué, ¿no? Pero bueno, igualmente funcionó bastante guay y empezaron a crear sus propios códigos que les permitían autoorganizarse, autorregularse, etc. ¿Por qué estoy pasando de ahí si tengo esto? Ya está. Y por último, lo que hicimos para programar el resto de los 9 meses que estuvimos con ellos fue preguntarles esto. Tenían 20 minutos, les dijimos las horas que podían utilizar de profesorado más o menos. Les contamos el presupuesto que teníamos, de hecho, que estábamos gastando y que nos había adjudicado Pepsi. Les separamos por grupos que ellos mismos como que pudieron recolocar
y les dijimos, en 20 minutos va a aparecer el profesorado y le tenéis que decir qué queréis de ellos y de ellas, ¿no? Y cómo queréis organizarlo. Entonces fue como ya la última capa en la que pusieron en práctica las 3 iteraciones anteriores de autorregulación y pues cuando llegaron al profesorado le dijeron, pues queremos clase de esto, tal, ¿no? O sea, como que la institución, por así decir, vino por necesidad y no tanto porque nos diese la gana a nosotros y nosotras. Esto, la verdad que fluyó de una manera quizás más fácil que en otros contextos, como podría ser pues un museo cuando lo hemos hecho, porque aquí trabajábamos cultura urbana, que de nuevo, repito, no sé qué es, pero rap, o sea, reggaetón, cuestiones que siempre han estado fuera de la academia. Hubo una reflexión previa, tanto en este programa como en otros programas que hacemos de este tipo, que tenemos otro, también por la misma zona, no tanto con objetivo de profesionalización, sino de inserción socioeducativa, que hacemos con Fundación Caraso y Tomillo. Pero bueno, la reflexión fue la misma, que es estos saberes han crecido, han nacido y se han desarrollado gracias a evitar la academia. En el momento que los academicemos, dejan de ser sus saberes, ¿no? Entonces, es que ni siquiera ontológicamente podemos. O sea, no es una cuestión de decisión de, queremos ser participativas. Es que lo contrario no es una opción viable, o sea, ya no es moral, es que es de posibilidad. Entonces, como que nos vino muy bien para recolocarnos en nuestro sitio y decir, bueno, esta gente, eso no quiere decir que no podamos enseñar nada en este proceso, pero quien mejor sabe rapear y quien mejor sabe cuál es su contexto y lo que necesitan son el alumnado. Entonces así fue, la verdad que funcionó muy bien, también asumiendo una cosa, que tomaron decisiones respecto a la autoprogramación que habían creado, que luego se demostraron erróneas, cosa que no está mal. Quiero decir, bueno, sí está mal, objetivo, pues la verdad que está mal, pero no está mal que esté mal, en el sentido de todo el mundo nos hemos equivocado programando cosas y haciendo cosas. Cuando lo haces de manera participativa, como que a la primera ya dices, vaya, es que luego mira, estas cosas salen mal. No, pues bueno, pues salió mal y se recondujeron muchísimas cosas y estuvo estupendo, ¿no? Y este fue como el primer ejemplo de autorregulación y de autoprogramación que hemos puesto en marcha. No me dejo nada. Bueno, estos conceptos ya los he explicado, de observación, interpretación, autorregulación, y todo eso es como esa parte de reflexión sobre la acción. Y hay una frase de Mercedes Clara que me gusta mucho, la voy a citar alguna vez más. Es mentira aquello de que hay que enseñarles a pescar y no darles el pescado, porque nosotros les hemos robado la caña, el anzuelo, la barca, la red y hasta los pescados, ¿no? Como que esa idea de la participación a veces de hay que dejarles que decidan. En realidad en ese dejar ya hay una asunción previa, ¿no? Que está bien, que es el mundo en el que vivimos, que tampoco hay que ¿no? Como fustigarse, pero sí que hay que hacer como esa reflexión previa de el hecho de que tengamos la capacidad de dejar algo, ya dice más de lo que tenemos que hacer desde la institución que lo que tienen que hacer ellas, ¿no? Entonces, con este sistema, esta metodología que vivisteis un poco el otro día, aunque es extraña para la gente, en realidad por lo menos no funciona para los primeros pasos de esta autoprogramación, de manera eficiente, que esto también es importante decirlo, que a veces se confunde participación con ineficiencia, o con gente enrollándose mucho tiempo. No, yo pongo el cronómetro y cuando se terminen los 5 minutos paro. Es cierto que luego hay un punto en el que alguien se pregunta, ¿por qué te estoy haciendo caso con los 5 minutos? En ese momento la verdad que me jode mucho porque, bueno, pero ahí tengo que ceder, ¿no? Pero en realidad como que sí que sigue habiendo eficiencia en estos procesos. Hasta aquí voy a parar un segundo y os voy a presentar al muñeco de las preguntas, que lo he preparado solo para parar 5 veces a lo largo de la charla y hacer un silencio muy incómodo de unos segundos para que, en lugar de hacer preguntas al final, si hay algo que hasta aquí os produzca preguntas, que me las hagáis, o comentarios, lo que sea. Aguanto muy bien los silencios incómodos, o sea que no os preocupéis. Si no, no pasa nada, ¿eh? Uy, el muñeco parado, bueno. ¿Por qué seguir? Va a aparecer más veces, ¿eh? O sea que no os cortéis. A la tercera supongo que os lanzaréis. O no, me da igual la verdad. El momento que se empiezan a romper como esas cuestiones incluso mentales en las que al alumnado también a veces le pasa que cuando se le deja el poder en ese sentido, o a los espectadores, me da igual quién sea, a veces como que les desconcierta y bueno, como que también les extraña. En cualquier caso, cuando se supera eso, empiezan a aparecer los primeros atisbos de estructura, ¿no? De nuevo, tanto material como inmaterial. Esto pasó el otro día, ¿no? Como que antes, siempre cuento lo material primero porque es lo más evidente, lo inmaterial también es interesante. Estabais como colocadas así, pasasteis a colocaros así. No hubo una reflexión explícita, simplemente, pues bueno, amoldasteis la estructura que os contenía a las necesidades. Esto parece obvio, pero aparecen otras cosas inmateriales que también son interesantes, como por ejemplo las portavocías, que salió el otro día.
De repente os disteis cuenta que en cada uno de los grupos, de manera orgánica, había una persona que hablaba cuando yo pedía la opinión del grupo, ¿no? Eso empieza a parecerse a representatividad, la democracia en un espacio se empieza a organizar en función de la persona que más representa y siempre surge la misma duda que veremos después, que es la persona que está representando al grupo, ¿por qué lo hace? ¿No? Las respuestas pueden ser muy múltiples. Yo os puedo dar una que casi siempre me ocurre en un montón de sesiones, que es simplemente porque es hombre. No os sorprendería. No os sorprendería muchas veces que cuando hago la primera reflexión de ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo habéis participado? Alguien dice, o lo digo yo, de todos los grupos ha hablado un hombre. Pasa muchísimo. ¿Qué ocurre después? Que en cuanto el poder interviene un poco, ¿qué pasa en la siguiente ronda? Hablan todas mujeres, ¿no? Entonces como que ahí también, bueno, como que cambian esas cosas. Pero bueno, que tampoco nos quedamos como en el caso concreto, pero el grupo empieza a descubrir que tiene sus propios sesgos, ¿no? Y también, al igual que una persona levanta la mano, alguien en el grupo dirá, jo, quería hablar yo, ¿no? Y no lo dice. Entonces empiezan a aparecer estas cosas, las estructuras. Aquí os he puesto una herramienta que a mí me gusta mucho para medir en qué grado de participación está estas estructuras yo repito, gente, no hay que culparse por no estar a tope de power, arribísima del todo. O sea, como que hay veces que no hace falta, luego veremos, bueno, el otro día lo visteis, que no siempre hace falta tanta participación, me quito. Entonces, esto es la escalera de participación de Sherry Arnstein, que es como bastante chula, se ha utilizado mucho sobre todo en infancia, la verdad, pero la verdad que me da igual, se puede utilizar con cualquier edad. Desde manipulación hasta terapia, en la que participas para yo decirte qué hacer, información en la que te digo cosas simplemente por transparencia, consulta, que esto es uno de las grandes modas en las instituciones culturales, los órganos consultivos, aplacador, en la que te consulto para que te calles, en el fondo, colaboración, que es de igual a igual 50-50, delegación de poder, que es más o menos lo que a veces intento hacer, y control ciudadano. ¿Por qué se hace tanta...? ¿Os ha hecho algo? No, pues... Nos representa. Sí, ¿no? Claro, de hecho yo iba a hacer un juego, pero yo creo que, no sé. Mira, he puesto esto, que la podéis rellenar en función, para ver en la UNAM, y ahora os quiero preguntar un poco por qué. A ver si funciona, se me dan fatal estas herramientas, pero si funciona será genial. Sí. Podéis votar, ¿no? Sí. Ahí la tengo aquí. ¿Estás viendo los resultados? Sí. Y tú también. ¿Qué? ¿Aplacador a qué se refiere? Sí. Te escucho, o sea, consulto para que en la toma de decisiones que tenga tú no molestes tanto. No molestes, sino... Ya. Como de Sí. hacer hechos, pero no tanto. Sí, o sea, que para, sobre todo, evitar luego quejas. Ya. ¿Puede ser de alguna manera como para legitimar las decisiones? Sí. Claro, en realidad es eso. Al final es como, no, pero si les he preguntado antes. Pues está bien, o sea, que yo muchas veces opto por eso, ¿no? Y terapia, o sea, sí, como... Te escucho para luego decirte lo que tienes que hacer. Ya. Así es la terapia. No, terapia es escucho para luego decirte lo que tienes que hacer. Y aplacador es como de... Profesor, Sí, es eso. ya. No sé. Falta, ¿estáis todavía respondiendo? Sí, todavía no. Que no, todavía no ha ganado. Qué fracaso. Bueno, igualmente estará como más por el juego para ahora facilitar la conversación de preguntaros muy brevemente por qué habéis decidido. Sí que es anónima, entonces podéis no responder. La diferencia entre consulta e información. La información es como unidireccional. Hemos decidido esto, que en realidad también es participación, porque te lo podrían no decir. Es publicar mis cuentas anuales. Ya. ¿No? Transparencia. Sí. Sí, eso es lo que estáis votando. Parece ser que hay gente que tiene un poquito esta... Sí. ¿Qué puedes regresar a donde Al QR. Sí. Ahí, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Ahí. Gracias. Nada. Ya has respondido eso. Oye, no vale responder más veces, ¿eh?
puedo preguntaros mientras... Bueno, ya avanzamos. Hay como mucho 3, 4... O sea, 4, 5, 6, perdón. ¿Por qué? ¿Quién quiere? Sí, o sea, que porque habéis elegido, si hay algún ejemplo que de práctica o de praxis que ocurra, que queráis contar, no sé si esto es súper violento, o sea, yo también lo hago, o sea, doy clase en un conservatorio, estoy en el 1, o sea, que no sufráis nadie, pero si hay alguna práctica que veáis, que digáis, esto es un 5. Por lo menos en la UNAM yo conozco 3 instancias que son consultivas, que son los consejos de programación de cada espacio, la consultiva Puntes y el consejo consultivo de jóvenes en diploma. Vale, o sea, como que está en esa fase de boom de escuchar. ¿Qué opinas? De escuchar a los jóvenes, que es una cosa que está muy de moda. Pero ¿y los cuerpos colegiados, por ejemplo, dónde entrarían ahí si es uno? ¿Podéis explicarme qué es un cuerpo colegiado? Es que no sé, o sea, no conozco ese... Un comité. Ah, vale, es un comité. Un comité. Son de jóvenes, pero que sí toman decisiones. Pues si toman decisiones, probablemente sea colaborativo, sea una mezcla, supongo, sin conocer de nuevo, entre aplacador y colaborativo. A veces las cosas nacen, muchas veces las cosas nacen por necesidad, es decir, ostras, estoy tomando decisiones y se me queja todo el mundo, ¿no? De que no se me ha tenido en cuenta. Venga, voy a tenerlos en cuenta y tengo una reunión con el consejo de no sé qué. Entonces, a partir de ahí empiezo a tenerlos en cuenta y están más tranquilos. A veces lo que pasa es que es una escalera por algo, que le acabas cogiendo el gusto, ¿no? Y si las dos partes de verdad como que se creen que están ahí para construir, y evoluciona a colaborativo, ¿no? Entonces, por eso el concepto es, o sea, esto no es como, no es una clasificación separada, es una escalera, porque a veces es chulo estar en el 3 y decir, venga, pues voy a por el 4, ¿no? O sea que tampoco hay que fustigarse mucho, creo. Bueno, pues esta herramienta como que a mí me ayuda mucho para ir midiendo, no solo en el proyecto en general, sino en cada clase, en cada sesión, en cada visita al museo guiada que hacemos, pues cómo está siendo de participativo. Y sí que me gusta, me quiero detener, porque sí que os he escuchado muchas veces hablar de lo consultivo, de una cosa que a mí me da miedo. Las arañas. No es broma, pero no, es lo que en pensamiento de sistemas son las demoras, que pongo un ejemplo ajeno. En educación, por lo menos en España, la filantropía pues ha apoyado proyectos donde pues trabajamos a través de la música con niños y niñas en contextos vulnerables, ¿no? Entonces se le dan pasta a las fundaciones y hacen estos proyectos. Eso, todo el mundo, bien, ¿no? Y está bien porque, bueno, porque está bien hacer esas cosas, pero tiene una cosa que se llama demoras, que es, tomo una decisión como instituciones para resolver un problema, pero por resolver ese problema impido a veces una resolución más profunda, que yo digo, si hay un sistema de escuelas de músicas públicas, el problema de esto es que hay que transformar esas escuelas públicas para que sean inclusivas, para que tengan psicólogos educativos dentro, para que esos jóvenes que no pueden acceder, accedan. ¿Qué pasa? Que mientras lo privado se hace cargo, y esto no es privado público, tengo otros ejemplos, pasa con todo, con cualquier cosa en la vida, si cojo esa botella no cojo esa, o sea que mientras que lo privado se hace cargo, cuanto más pasa eso, lo público menos cargo se hace. Esto pasa mucho con lo consultivo, ¿no? Es como un escalón que cuesta dar, porque tú le dices a las instituciones, deberías fomentar la participación, ¿y qué te dicen? Sí, ya tengo un órgano consultivo de jóvenes, ¿no? Y en realidad lo hacen con muchísimo cariño, si es que no lo hacen como una cuestión de que no quieran más, pero como ya genera esa sensación del trabajo hecho, ¿no? Como que no. Esto pasa también mucho en cuestiones de ecología, de como ya reciclo, no hago más cosas, ¿no? A veces como una solución sin querer es un parche que evita soluciones un poco más profundas, ¿no? Hasta aquí, bueno, vuelve a aparecer. Yo sobre la colaboración. Sí. Porque siento que al trabajar, por ejemplo, específicamente como con las cátedras o con instituciones culturales, organismos culturales de la universidad, me ha pasado que como yo estoy entablando cierto diálogo, como estamos gestionando actividades, Sí. Yo digo, es una colaboración, ¿no? Pero se me hace escuchándote que hay otro nivel de implicación en la colaboración que no solamente es, o tú cómo lo ves, o sea, cuándo sí es colaboración, cuándo es como
Para mí colaboración es cuando, o sea, me ayuda mucho a pensar el 50% y 50% en la toma de una decisión. Hay un ejemplo que más o menos es claro, se están poniendo de moda, yo defiendo mucho, estamos a ver si pilotamos en algún museo, los consejos de democracia por sorteo. En los que, esto se ha probado ya en un museo de Bonn, en Alemania, casi lo hacemos en el Thyssen, pero no conseguimos la financiación, algún día lo haremos seguro, el que haces un sorteo, o sea, eliges por sorteo con datos, a ser posible, totales, es decir, públicos, no públicos en plan, sino del ayuntamiento del municipio, para que pueda elegir, por ejemplo, a 50 personas que sean representativas según variables de código postal, son variables de edad, de género, etcétera, etcétera. Eliges ahí, haces un sorteo. Esto, por cierto, sí que lo hemos hecho en cuestión climática. En España existe la Asamblea Ciudadana por el Clima. Entonces, crea ese consejo que tiene la misma capacidad de decisión que otro consejo de especialistas que aportan como el expertise de la institución. Y nada de lo que pase ocurre hasta que las dos partes no hayan dado luz verde. ¿No? Para mí eso es como un proceso bastante exhaustivo. Tiene como muchos flecos por pulir. Por ejemplo, hay gente que, claro, que dice, esta gente debería cobrar porque está haciendo el trabajo de esta gente. Y hay casos en los que esta gente cobra por aportar como sus ideas ciudadanas, ¿no? O sea, como todavía hay cosas que rascar, pero es un buen ejemplo de colaboración rigurosa, ¿no? Institución, ciudadanía, y hasta que no se firme la programación que va a ser por ambas partes, esto no va. Entonces recae como en la decisión. Sí. ¿No? Sí, no para mí. como en el trabajo. No. Yo intento siempre medir la escalera como herramienta básica de la decisión. O sea, vamos a comer aquí o aquí, ¿no? Es como, ¿cómo lo decíamos? Me da igual, pero ¿dónde vamos a ir? ¿No? Entonces, como a mí la decisión me ayuda a aterrizar. Gracias. Yo tengo una duda en cómo pasar o qué nos recomiendas para negociar o mejorar el diálogo o que sea más asertiva nuestra comunicación cuando pasamos de la acusación a la responsabilidad respecto a las funciones de una coordinación o de una dirección respecto al diálogo entre ser un consejo en verdad consultivo de impacto y no de cosas que queden en el tintero de simulación de escuchar en jóvenes. Vale, cosas que pueda decir en público, pues... no, es que me parece normal. Lo primero, esta mañana lo hemos hecho durante 2 horas, como un ejercicio de empatía brutal institucional, de decir qué variables afectan a que esta persona tome la decisión que quiero o no la tome. Es una cuestión presupuestaria, es una cuestión afectiva, es una cuestión, etcétera, etcétera, ¿no? Puede que sea una cuestión, por poner un ejemplo extraño, no me hacen caso, porque... sí, ¿no? ¿Soy yo? Bueno, ya está. Eso, no me están haciendo caso porque... yo qué sé, porque su imaginario tiene un imaginario adultocéntrico total, por poner una cosa muy difusa, sobre la toma de decisiones, ¿no? Estrategias que hay, por un lado, generales, o sea, luego lo veremos, en la mayoría de casos lo que pasa es que falta información a esas personas. Es decir, esos imaginarios, si los consideran negativos es por algo. Una de las cosas que yo repito cada vez más es que la participación es eficiente. La participación es eficiente. Esa gente lo que necesita cuando está en la institución es eficiencia, muchas veces. O sea, y mucha gente le da miedo involucrarse más o abrir o delegar más el poder, pero cuanto más poder delegas, más riesgo tienes de que eso se complejice, ¿no? Entonces, pues pelear mucho la eficiencia. La representatividad también es importante. Los órganos consultivos no solo son una arma de doble filo para la institución, sino también para la ciudadanía, porque hay órganos más interesantes como son las asambleas, que son más amplias, ¿no? Entonces, si sois un órgano de 10 personas, pues pelead por ser 1000, ¿no? Y crear mecanismos o estudiar mecanismos que los hay para que cuando vayáis la representatividad sea mayor, ¿no? Y luego hay como pasos intermedios. Yo creo que lo importante es trazar una hoja de ruta, en lugar de decir, escúchame más, decir, vale, esta gente que necesita, ¿no? ¿A quién necesita conocer? ¿Sobre qué necesita pensar? Esta mañana ha salido el tema de la religión, ¿no? Como una barrera para, creo que era no sé qué, de la inclusión. No me voy a meter en el fregado. Pero si estamos viendo que su mayor variable es la religión, hagamos un seminario para pensar sobre la religión y la educación, ¿no? Quizás no es el fin directo, pero es un fin intermedio que puede ser interesante. Bueno, estrategia, representatividad... y he dicho otra cosa.
No me acuerdo cuál era la primera, pero vamos. Eso. Empatía. Suena hortera lo de la empatía. ¿Aquí utilizáis la palabra hortera? Cursi. Hortera es cursi. Sí. No es exactamente lo mismo. ¿No? Hortera para nosotros sería de mal gusto. Sí. Cursi sería más inmundo. Ah, pues perdón, no, cuando digo hortera es... A mí hortera es... Este muñeco es hortera. Sí, como oír con pantalones de lunares, te podrían decir es hortera. Sí. Es como más cutre. Pero hortera no es malo en realidad, es como chillón, es como llamado. Sí. Pero ni siquiera tan malo, la verdad. Bueno, después de este debate, gracias por la clase. Es que antes he dicho hortera y no se ha reído nadie y he dicho, pero si este chiste siempre me funciona. Vale, público de mierda, pero bueno. No sé. ¿Paso del muñequito de las preguntas? ¿Sigo? Sí, adelante, por favor. En segundo lugar aparece el sentido, que en realidad antes ya más o menos lo hemos vislumbrado. Y esto es uno de los grandes debates en pensamiento de sistemas y lo tenía con Jazmín el otro día cenando, después de la primera sesión. El otro día lo que pasó es que cuando puse a colaborar no había un objetivo especialmente motivante. Es decir, tenéis que crear un conversatorio y digo como, vale, bueno, si hubiese dicho pues tenéis que salvar el mundo, pues quizás os hubieseis puesto las pilas más. Aquí hay un debate histórico en sociología, antropología, etcétera, en pensamiento de sistemas, en el que no tenemos claro si una comunidad se moviliza porque tiene un objetivo o una comunidad, el momento que empieza, un sistema social, el momento que empieza a relacionarse, empieza a generar objetivos propios, ¿no? Y si cambias la manera de relacionarse, saldrán otros objetivos o tal, pero si cambias el objetivo, cambiará la comunidad. Entonces hay como una cosa bidireccional que es un poco extraña, tampoco me voy a liar mucho, pero sí que os recuerdo un poco el momento en el que os acordáis cuando hemos dicho al alumnado del programa este de cultura urbana, hubo un momento en el que ya no le di un haiku, sino que le di la cuestión artística. En ese momento que es el grupo empieza a encontrar retos que le pueden ser de manera común apasionantes, interesantes, o sea que nace su significatividad en ese sentido, aparece el sentido. Os voy a poner algunos ejemplos de otros proyectos. Esta es La Movida, que es un proyecto que de hecho todavía tenemos en marcha, que hacemos con Fundación Banco Sabadell, en el que juntamos a 150 jóvenes el año pasado, y este año hacemos una cosa que luego os cuento si queréis, pero no es relevante, de diferentes programas con los que trabajamos, desde gente de música clásica, son todos jóvenes dedicados, estudiantes de artes en general. Y le juntamos a crear como una hoja de ruta de 50 propuestas para el futuro de la educación artística en España. ¡Ay, Dios! ¿Sí? Joder, la participación. Sí. Entonces, bueno, como que hicimos como ese proceso de convocatoria, la verdad que se apuntó mucha gente, se llenó y de hecho hubo que seleccionar para tener la mayor representatividad posible. Y lo primero que hicimos fue intentar cambiar el paradigma antes de crear la estructura, es decir, en España por lo menos, por ejemplo, a los conservatorios de música superiores, más del 95% de los egresados y egresadas se dedican a la educación como primera función y no a la interpretación musical, aunque hayan estudiado interpretación musical, como es mi caso, la verdad. ¿Qué pasa? Que identitariamente y estudiantilmente y académicamente ellos siguen muy convencidos de que son músicos y como, no cariño, tú eres profesor o profesora. No, pero como que esa cuestión tú sigues estudiando convencido de que eres músico. Lo primero que hicimos fue intentar cambiar ese marco, moverlo un poco, cogiendo referentes de enseñanzas a profes, grandes bailarines, como muy mainstream, ¿no? Que a priori siempre se les había identificado como referentes en su disciplina artística, a ponerles a hablar de educación, ¿no? Y hicimos varios rodajes en los que les preguntábamos sobre temas que fuesen chulos y que fuesen de interés actual. Y en ese rodaje también metimos a jóvenes totalmente normales y corrientes de educación artística. ¿Qué conseguimos con eso en esa campaña de comunicación? Que la verdad que me gustó un montón cómo quedó. No es por nada. Que por un lado viesen a los referentes artistas también hablando de educación, de tal manera que decían, si yo quiero ser como él y está hablando de educación, qué guay. Y por otro lado que viesen a gente de igual a igual, o sea, a una compañera del conservatorio, hablando al mismo nivel que este referente de su propia educación, de tal manera que decían, jolín, en este espacio voy a poder hablar de verdad de igual a igual, ¿no? O sea, como hubo una campaña ahí con bastante estrategia detrás, fue muy divertida. Siempre buscábamos algunos temas un poco controvertidillos para que fuesen virales y nada, hicimos unos vídeos bastante majetes. Me parece muy importante en los artistas desarrollar habilidades como el pensamiento crítico.
siempre me gusta decir la cita, ¿no? de Bertolt Brecht, el arte no tiene que ser un espejo en el que mirarse, sino un martillo con el que esculpir, ¿no? La sociedad. Lo paro ahí porque esta persona, que aparte de mis jefas, que últimamente no sé por qué tengo muchas jefas, la verdad, es Julia, que es la CEO de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que es la escuela de excelencia en música clásica, excelencia top en España, ¿no? Como una cosa como muy seria. Entonces, también para que veáis que el código, o sea, lo que hago en las sesiones de decir caca, culo, pedo, pis al principio, para desinstitucionalizar, también intentamos materializarlo en la comunicación. Y Julia, que luego es divertidísima y se presta a bailar, pues bueno, como que todo el mundo empieza bailando. Y de hecho os contaré una cosa, que a mí me parece muy simbólica. Hubo una persona de una institución cultural bastante relevante que participó, que nos dijo, antes de publicarlo, mandadme el vídeo, porque tengo que consultar internamente si esto puede salir, porque no sé si me dejan bailar. Entonces me pareció como que en realidad todo el mundo estaba un poco inquieto cuando llegaba y le decíamos, ¿vas a bailar? Pero hay una parte de... Es verdad, o sea, las instituciones son serias, ¿no? Entonces como que el código también intentábamos como que solo con ese momento pues se desmontase. Luego a partir de ahí entraba en una plataforma de Discord en la que las 150 personas se dividían en 5 equipos, que ahora os contaré cuáles eran, 30 personas por cada uno de los equipos, y ahí dinamizábamos con retos, con preguntas bastante absurdas para conocerse, tipo Los Vengadores, High School Musical o La Gran Belleza, ¿no? Como cosas así. Se iban conociendo y se iban apropiando del debate en una plataforma que no les era especialmente nativa, como TikTok, pero les era cómoda y la verdad que funcionó bastante bien. Luego se presentó un evento final que fue divertidísimo, porque además se juntó gente que no se había visto a lo largo de los 6 meses de proceso online, donde iban construyendo estas propuestas. Se juntó por primera vez y se sentía como la gente, cuando te encontrabas en un campamento de verano otra vez con la gente, fue como súper bonito, y salió este informe que alrededor de estas 5 áreas, que son salud mental, cultura urbana, innovación social, orientación profesional y creatividad, pues bueno, cada una de las áreas tenía 10 medidas generadas por esos jóvenes en los que especialistas habían aportado. ¿Cómo habían aportado? Pues asumimos que la realidad de la juventud que quiere participar es precaria y compleja a nivel de tiempos. Entonces, adaptamos en el proceso la participación de las expertas en lo que llamamos interrogatorios. Pues venía como una gente como, yo qué sé, pues el director de la Fundación Ortega Marañón, Fede Bullolo, que es estupendo, que sabe un montón. Pues en lugar de una charla, antes trabajábamos por Discord con las participantes, le decíamos, viene esta persona, estáis reflexionando sobre este tema, preparad preguntas que tenéis 15 minutos intensivos con Fede. Entonces se conectaban, le fulminaban las preguntas, repasaban las propuestas y se iban para casa, ¿no? De tal manera que era algo como asequible a nivel de tiempo y también, siendo honestos, era eficiente, en el sentido de, a veces damos charlas de 1 hora que en 20 minutos se pueden contar, las cosas como son. Entonces como que fue muy chulo porque, pues bueno, al final la gente, una plataforma online que a veces como que no siempre funciona, la verdad que funciona bastante bien. El informe quedó de... Ahí. Perdón. Es que me conozco. Ahí. Vale, aquí. Este es el informe, tal y como quedó. Perdón. Es una chapa de 100 y pico páginas en el que se cuenta cómo fue, especialistas que participaron, Aquí están los resultados en cada una de las áreas como un índice con las propuestas, indicadores de medición para cómo avanzaría cada una de las propuestas y luego las propuestas. En este caso, pues yo creo que esto es salud mental, pero por un ejemplo, crear departamento de orientación que cuente con personas tituladas en psicología de la educación o pedagogía. El cómo, la justificación de por qué tiene que pasar esto, y luego aquí en el formato hashtag las instituciones o organizaciones que deberían influir en la aplicación de esta medida. Es una chapa que te mueres, que dudo que alguien se haya leído entero, pero como que, bueno, funcionó muy guay. Al final, de hecho, había como la parte de bibliografía, que fue mucha, o sea, dedicar un mogollón de tiempo. Y en realidad, como lo bonito de este informe no fue tanto el informe en sí, que también, de hecho hay algunas medidas que sí se han aplicado a nivel tanto de instituciones como a nivel de políticas públicas. Pero en realidad el informe nos daba un poco igual, porque
el objetivo era utilizarlo como excusa para que descubriesen, o sea, demostrasen a sí mismas que pueden participar de manera eficiente y cambiar cosas a nivel institucional, ¿no? Porque el objetivo de... ¿Todo bien? Que se convierten en indicadores, en políticas. Claro, sí, o sea, había un trabajo de darles mecánicas de cómo se organiza cómo se hace una propuesta de política cultural. En realidad no lo sabían, pero no pasa nada. O sea, según iban necesitando, pues decíamos, pues esto se puede medir así, o esto mejor, colócalo así. A veces decían cosas que que no tenían ningún sentido, pero para eso está la institución, para ayudar, ¿no? Creo. Entonces, fue un medio muy chulo para demostrarles, porque ahora lo que estamos haciendo, empezamos el mes que viene. De hecho, aterrizo en Madrid y me voy a Valencia directo la mañana siguiente, voy a morir. Hacemos 5 eventos en 5 provincias, en 5 territorios, con jóvenes de estos que ya tienen sus propuestas. A nivel ya presencial convocamos a todas las instituciones culturales y de cada uno de los... Vendrá Jazmín, de hecho, viene a Barcelona, viene instituciones públicas, privadas, tal, y en los eventos salen sí o sí con un experimento que hacer propuesto por los jóvenes en el que se implican esas instituciones. Por ejemplo, queremos hacer sesiones de reflexión sobre salud mental, que es como uno de los temazos que quiere todo el mundo. Vale, pues vamos a hacerlo. En lugar de fingir que vamos a hacer el megaproyecto, vamos a comprometernos después del evento a hacer 3 sesiones. Ponemos el presupuesto nosotras, lo apañamos con el objetivo de no tanto crear un parche, ¿no?, a luego ver lo que veíamos antes, sino demostrar a las instituciones que pueden colaborar, generar conocimiento y ver luego cómo se lo devolvemos para decirle, oye, conservatorio, pues ¿por qué no organizas así estas charlas tuyas de manera autónoma, ¿no? Entonces, como que seguimos en ese trabajo del online, territorializarlo de manera presencial. Y la verdad que la gente está súper, o sea, el alumnado está súper a tope. De hecho, a los más motivados que han liderado los proyectos territoriales los llamamos los patos, porque son como los patitos que llevan a los patos detrás. Entonces, los patos son los que están liderando todo ahora. Os voy a poner 2 ejemplos más. Me entretengo un poco en esta parte de sentido porque creo que la que mejor se me da, no es por nada, pero lo digo como con honestidad. Hay otras cosas que no sé tanto, pero esto sí. El siguiente ejemplo es de un proyecto que se llama... ¡Ah, aquí está el cable de sonido, claro! Sí, es él. El siguiente proyecto es el Lab Thyssen, que es el que hicimos en el Museo Thyssen, que lo hicimos también con Fundación Banco Sabadell, y que mola mucho y es maravilloso porque hicimos lo mismo que hicimos lo de antes, no me entretengo. Cogemos a la juventud del programa de amigos jóvenes, que son socios del museo, digo socios porque no es la palabra, pero bueno, como que pagan por su tarjeta de amigo del museo o amiga, y hicimos 2 sesiones de autoprogramación antes de que empezase el año. La primera fue sobre todo, ¿qué queréis? ¿Qué os preocupa? ¿Cómo os gustan los museos? Me preocupa la crisis climática, la salud mental, la inteligencia artificial. Y la segunda fue más dirigida a, no, en serio, ¿qué queréis? ¿No? Entonces ahí lo que hicimos fue separarles por equipos, darles presupuestos diferentes. No podía saber cada equipo qué presupuesto tenía el resto. Es una dinámica de economía del comportamiento. Y decirle, ahora tenéis este presupuesto para organizar la programación del Lab Thyssen en lo que queda de año. ¿Qué salió? Pues quiero una fiesta, quiero otra fiesta, quiero visitas a galerías, quiero no sé qué. Como ya, la crisis climática le ha... Entonces como que nos sirvió muy bien para distinguir entre voluntad y necesidad, ¿no? Y a partir de ahí, mezclando esas 2 cosas, programamos. Esta idea de la economía del comportamiento es muy práctica, utilizarla. En lugar de preguntarle a la gente qué quiere, darle un presupuesto ficticio y luego decirle, no, en serio, ¿qué quieres? Entonces, como que funciona muy bien. Os voy a poner el vídeo por esta parte de sentido. El programa tiene un consejo, el panel de expertos del Museo Thyssen, jóvenes, que son como gente, creadores de contenidos relevantes alrededor de historia del arte, divulgadores, o sea, como gente con capacidad de gancho. Hicimos un vídeo que no es por nada, pero está chulísimo y os lo voy a poner porque me gusta poner vídeos. Un cuadro no es un cuadro hasta que se ve. Y un museo no es un museo hasta que se vive. De hecho, nada de todo esto llega a ser sin las personas que lo hacen ser. Cada persona que cruza por esa puerta hace que todo cambie. ¿Cómo sería un museo de la generación Z? ¿Qué pinta un joven en un museo en 2024? Un grupo de amigos, llevamos un año imaginándolo y amiga, aquí las cosas van a cambiar. Regla número 1. Este museo no representa la realidad, la transforma. Nos han bautizado de todas las maneras posibles. La generación de la crisis, de la polarización, de la precariedad, de las redes sociales y de la emergencia climática. Y las cosas como son, todas son ciertas. Pero este museo no va a dar la espalda a esas realidades. Aquí el arte es una oportunidad para debatir y para imaginar. Pero sobre todo, para remangarnos y pasar a la acción. Regla número 2. Diversión y luego todo lo demás. Quizás somos la generación de todas esas cosas chungas. Pero también somos la de los eSports
y el Minecraft, los Swifties, las motomamis, las pijas y las kinkis, el ¿qué pasa, bro? Y no llore, Aitana, no llore. nosotros afrontamos cualquier reto que se nos ponga por delante de la única manera posible, que es divirtiéndonos muchísimo. En este museo se vale reír, cantar y bailar. Y pegarse una fiestecita de vez en cuando, hombre. Regla número 3. Aquí se vale parar. Todo el mundo pensaba que seríamos la generación de los 15 segundos de atención y, spoiler, no fue así. Somos la generación que frenó el mundo para priorizar su salud mental. De hecho, aquí nos paramos todos los segundos que hagan falta para estar con Caravaggio, con Rembrandt, con Van Gogh, con Renoir, con Angélica Kaufman, con Sonia Delanois. Y contigo. Aquí se vale vivir despacio. Regla número 4. El edificio es la excusa. Somos la generación del K-pop y el trap, la que descubre a sus artistas en un estudio casero cerca de Buenos Aires. Las fronteras nunca fueron nuestro problema. Aquí el museo está en las redes sociales, en las galerías, en el barrio y donde queramos. Regla número 5. Todo vale, o casi todo. Todo lo que acabamos de decir, si nos apetece, lo cambiamos mañana. Porque en este museo, lo que pasa con los jóvenes lo decidimos los jóvenes. ¿Qué pinta un joven en el museo en el 2024? Pues, amiga, vete preparando porque lo vamos a pintar todo. ¿Está guay, eh? Pues mira, es que estoy muy contento de este programa. Ha aumentado en un año el 61% de amigos jóvenes del museo. Vale, en serio, es verdad, pero como que la parte que os quería contar de esto es como la contradicción que en realidad tiene un poco este vídeo. Consejo de expertos, legitimados a veces por su participación en redes sociales, en realidad puede generar algunas dudas, ¿no? Pero yo ahí tiro de como de honestidad, ¿no? Y para contarlo, de hecho, me ha saltado otro vídeo que tenía, no entretenerlo. ¡Ay, que me paso, perdón! Voy a pasar esta diapositiva, que es una cosa como un poco personal. Y que es uno de mis grandes debates, porque yo, hay gente que me... Bueno, no gente, pero a veces como que nos cuestionan porque trabajo con Pepsi, trabajo con... En fin, mucho el mainstream, cosas así, ¿no? Y yo tengo como una defensa en ese sentido alrededor de la frivolidad y la rendición, que me parece estupenda. Y utilizo como este tatuaje que es de Mika, que es este cantante, que fui al concierto este año y al día siguiente nunca había hecho un tatuaje y dije, esto tiene que ser, y me hice este tatuaje. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad creo que cuando teorizamos sobre la participación o sobre los cambios en las instituciones culturales, se nos olvida que tenemos un privilegio académico importante y no, o sea, decimos hay que escuchar a la gente y estas cosas, pero no respetamos la imperfección maravillosa de la cotidianidad. Es decir, a mí me sacó del armario este señor cantando pop. A mí me encantaban los Jonas Brothers, a mí me encantaba High School Musical. Yo no tuve el contexto académico para leer sobre la teoría queer y politizarme sobre eso, ¿no? Entonces, vivo con mis contradicciones a nivel cultural, me encanta Britney Spears y es como y Beyoncé es como mi gran referencia pop y me gusta muchísimo ver películas horribles, barateras. Me gustan Los Vengadores, ya lo siento, ¿no? Entonces, como que defiendo mucho eso y eso intento llevarlo también a la práctica de la institución cultural. Es decir, a veces el sentido, la ciudadanía no se lo va a encontrar a que hay que garantizar los derechos culturales de no sé qué, y por tanto hay que hacer un programa. A veces tiene que poner a 5 influencers que lo están petando, que son maravillosas, que vinieron y además lo hicieron gratis, o sea que es que les debemos la vida y que se están involucrando un montón. Traen a gente y la gente está feliz por estar con ellas. Y esto no es manipular para... No, es que luego... No. Esto no es luego les llevo, es como, chicos, la gente quiere esto, pues la gente quiere esto. Y si tienen sus contradicciones institucionales, pues las compro todas. Y ya las iremos gestionando como grupo, ¿no? Entonces, bueno, como quería contar también esto para bueno, contar que tengo mis contradicciones y las llevo bien. Me las tatúo. Hasta aquí voy a poner el muñeco de las preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice el tatuaje? We Are Golden, que es como la canción mítica de Mika, el cantante, y la flor, que es la que sacaba en el concierto al principio. No la había visto nunca y fue como el momento de echarme a llorar como nadie. O sea, es que de pequeño me apasionaba, y de mayor. Bueno, pues sigo. Yo solamente hay algo que te quiero decir. Sí. Hace mucho rato dijiste que básicamente contestan nombres al principio. Sí. Yo no sé si tú notaste el día que tuvimos aquella dinámica en el primer. Sí. Éramos mujeres. ¿Sí, no? Básicamente. Pues me alegro mucho. Bueno, no sé si me me alegro. refiero a que tu auditorio éramos mujeres. Sí, eso sí, vale. Pues,
Y sí, claro. No, nos paramos brevemente aquí, si quieres decir. Sí, sí. Pues yo estaba de observadora y noté también que quienes tomaron la voz con mayor rapidez pues fueron mujeres adultas. Sí. Ojalá adultas. Entonces... Buah, eso me viene muy bien para... No, va a parecer que quiero cortar, pero ahora que estoy viendo la diapositiva, muy bien tirada la pregunta justo ahora, porque viene la parte de los roles. O sea, como... es verdad. Gracias. Muy bien. Me había caído, ¿eh? Bueno, luego te doy tu parte, ¿vale? Bueno, pues eso, los roles. No he entendido los roles como estereotipos, que tienen cierta relación, sino los roles como los atributos que tú pones en marcha de tu personalidad, etcétera, etcétera, en función del contexto en el que estás, ¿no? Con los roles no quiero decir, este es el niño malo, ¿no? Y no entro en eso, ¿no? Sino en este grupo, cómo te desenvuelves por las relaciones que tienes con el resto de personas en la sala. Aquí empezó a ocurrir, claro, de hecho me viene muy bien, porque aquí estáis, no me había parado a pensar en eso, pero me interesa como este debate porque me ayuda mucho a cómo... y vincula con la violencia simbólica que también se percibió el otro día. Al final, todo esto Marina Garcés, que es una filósofa que ha escrito mucho de educación, muy chulo, habla que siempre que vas a hacer una intervención en una comunidad, no hablo ya de contextos complejizados ni nada, sino cuando entras en un sistema social que no es tuyo para movilizarlo, estás ejerciendo una violencia, no una violencia, pero una violencia, ¿no? En este caso, pues el poder siempre conlleva pues esos dolores, ¿no? Que el otro día también pudisteis experimentar cuando hubo conflicto, ¿no? Ahí los roles es importante como hacer ese análisis, que creo que es algo, por cierto, cultura, que hacemos poco, hemos aprendido mucho de mediación cultural, de educación, pero no de la parte de atención a la diversidad y psicología de la educación, creo que, en fin, pero no me voy a poner aquí moralista con nadie, pero intento clasificarlo así, es decir, que haya personas en la sala es una variable, o sea, es una forma de participación, que haya participación en el sentido de estoy y hablo, es como otra barrera, estoy, hablo y aprendo es otra barrera, estoy, hablo, aprendo y cuando me he ido 6 meses después esto me ha impactado de alguna manera en mi vida, es otra barrera. Entonces, cuando entendemos esos roles, creo que es importante tener los recursos para que lo que esté pasando en la sala o en el museo o donde sea, todas las personas tengan ese nivel de personalización del proceso para que impacte de manera igual. A mí me gusta, es una de mis grandes paranoias con los derechos culturales, que es que me parece que todavía... ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿Qué animal es ese? ¿Es una ardilla? A mí me gusta cuando... Es que no había visto nunca una tan grande. Los derechos culturales como que no son todavía un horizonte que sea como, claro, es un medio que es interesante, podría ser un tal, y a mí me ayuda a pensar en equidad cultural, que de nuevo viene en educación, ¿no? Como que a mí me ayuda mucho. Equidad cultural, a diferencia de igualdad, no da a todo el mundo lo mismo, sino dar lo que necesita para que pueda participar en la educación, ¿no? Y hay 3 capas, que es estandarización, que es hago lo mismo para todo el mundo, individualización, que es hago un vídeo, hago una TED Talk, y cada persona la puede ver en su casa cuando le dé la gana y repetirlo cuando quiera, y hago personalización, que es bastante más complejo, que es amoldo el formato o la práctica en función de lo que necesita cada una de las personas, ¿no? Para garantizar no solo que la gente venga, que es uno de los grandes mitos, pues ha venido un montón de gente, un 13% más de jóvenes a mi museo, y es como, ¿y qué? O sea, han aprendido, han vuelto, ¿no? Como que hay que medir esas 4 capas que a mí me ayudan bastante, ¿no? Y me permite hablar de equidad cultural. Algunas cosas que hacemos en los programas para esto. Este es un programa que hicimos con Fundación Nadine, que era una convocatoria de apoyo a jóvenes artistas, gestores culturales y gestoras culturales, que tenían proyectos relacionados con mediación cultural, innovación social, etc. Todas las personas que se presentaban, para empezar, lo que hicimos en la segunda convocatoria fue asumir que tú, para ganar una convocatoria, tienes que tener unos saberes que la educación básica universitaria en cultura no te da. Hacer un presupuesto, hacer una factura, esas cosas no es aquí, pero en España la verdad que a un bailarín no se lo explican. Entonces, ese gap en realidad es una barrera ya de acceso y de 1000 cosas. Hicimos, no he puesto el vídeo, al final no pasa nada, una campaña en Instagram bastante divertida, con vídeos de 1 minuto, donde te explicábamos cómo ganar la convocatoria.
en realidad. Que era cómo hacer un presupuesto, cómo hacer una factura, cómo hacer no sé qué, cómo hacer una presentación, o sea, como dábamos todos los recursos. No solo eso, sino que hacíamos también un hackathon, que es una palabra un poco hortera, pero era un taller de 2 horas donde es, si no sabes cómo hacer un proyecto, pero tienes una idea, nos vamos a juntar y lo vamos a hacer contigo, ¿no? Entonces, hacíamos esa mediación de la propia convocatoria de mediación, asegurando que luego el jurado que lo evaluaba no éramos nosotras, evidentemente, ¿no? De tal manera que intentábamos que en todos esos pasos, de hecho ganaron, no quiero estereotipar, pero perdone, pero en la segunda convocatoria ganó un colectivo de jóvenes de un pueblo del sur de Madrid que no tenía educación secundaria, que en fin, que no tenía la educación obligatoria y que ni mucho menos sabían hacer un presupuesto, y ganaron los 12.000 euros de premio y el programa de acompañamiento. Entonces, gracias al proceso de mediación. Y en la movida, por ejemplo, en el proyecto que hicimos de 150 chavales, cuando se apuntaron y se confirmó su participación, llamamos a los 150 por teléfono, uno por uno: hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Entiendes el proyecto? ¿Necesitas algo? Fue una tortura de semana, pero fue persona por persona para... ¿Respondieron? Porque ya no contestan. Primero un WhatsApp y luego llamas. Hola, soy Quique. Sí, hola, soy Quique de la movida. Vamos a charlar un ratito cuando tú me digas. Sí. Sí. Bueno, justo para la Cátedra de Rosario Castellanos nos invitaron a hacer un evento en los SH, que son preparatorias de la UNAM, donde, como la cátedra en la que yo participo, hablamos sobre diversidad, tanto de lenguas como sexual, ¿no? Entonces justo queremos como hablar con los jóvenes acerca de diversidad, pero estamos como en esta gran lluvia de ideas y yo me llevo muchas cosas obviamente de las que tú nos has enseñado en estos días, pero justo mi pregunta va hacia tú: ¿cómo nos recomendarías, o más bien a mí, porque te voy a hacer una propuesta, abordar como, porque aparte me parece muy increíble cómo nos has enseñado a preguntar qué es lo que quieres? O sea, la primera vez que tuvimos contacto contigo y cómo llevaste la conferencia para mí fue muy revolucionario, verdaderamente, ¿no? Como estas preguntas y motivar a la gente como que hable. Al final eso quiero hacer, porque si algo he aprendido es que tienes que escuchar a la gente, como a los jóvenes, para que ellos te digan. Yo ahí, o sea, lo que entiendo es, bueno, gracias, para empezar. Vais a ir como a un centro educativo a trabajar la diversidad, ¿no? ¿Se ha entendido? Más allá de eso, yo hay una cosa que intento pelear, que no sé si podréis hacer, que es, ¿vas a una sesión solo? Sí. Yo por si no podéis, lo digo y ahora voy a ese caso. Ya cada vez peleo más que sean 2, siempre. Una en la que voy con ellos y le digo: oye, que nos han dicho que tenemos que hacer una sesión con nosotros de diversidad, que ¿qué queréis que hagamos? Tengo este presupuesto, ¿cómo queréis que lo organicemos, no? Siempre intento pelear eso, una cosa muy cortita en la que hacer todo lo que comentaba al principio, ¿no? Pues oye, tenéis 5 minutos, tenemos que hacer una conversación sobre diversidad y lo que decidáis va para adelante, ¿no? Yo lo intento. En caso de no poder, cosas que yo siempre hago al principio es, si no lo puedo hacer antes, hacerlo en un momento. Hoy lo he pensado hacerlo, pero voy un poco justo de tiempo y no he querido, que es preguntar qué esperáis de este taller o qué os gustaría que pasase, hacerlo eso. Antes, si no podéis, todo lo que te voy a decir va a ser cosas que hacer antes, porque lo que hacer después yo creo que lo vais a... Bueno, sí, pues si podéis hacer, en lugar de teorizar, pues que hagan un proyecto, que sea aprendizaje-servicio, que al final el taller esté dirigido, vamos a crear una campaña sobre no sé qué. Bien, pero eso, yo me centro mucho antes, hablar con el profesorado para entender qué necesidades tiene el alumnado, no preguntar casi nunca qué quieren, sino qué necesitan. Eso para mí es una de las grandes diferencias, que me da información muy valiosa. Igual la gente no necesita una charla sobre la teoría queer, necesita pues diversión, ¿no? O sea, como que parece contradictorio. Y ahí mañana lo voy a dar, si no luego os lo paso. A mí me ayuda mucho una tabla de necesidades y satisfactores de Max Neef, que es un sociólogo que hizo una revisión bastante antropológicamente chula de necesidades universales, ¿no? Sé que esto es como arriesgado decir, pero al final hay que organizarse, ¿no? Y está bien, porque te ponen necesidades sobre el hacer, sobre el ser, sobre el pertenecer, que son desde comer, sexo, diversión, juego, tal. Entonces, cuando yo evalúo un colectivo con el que voy a trabajar,
me gusta revisarla antes, es decir, esta gente no necesita una charla sobre diversidad, esta gente necesita, si llevan 6 horas en el cole, reírse un montón, o necesitan descansar, o necesitan tal, ¿no? Lo que hice el otro día, en realidad, ¿necesitáis jugar? Pues es un poco por ahí, aunque tal, ¿no? Entonces, en función de eso, que te puede ayudar el profesorado, pues tú ya construyes tu charla. Hay otra herramienta que a mí me ayuda mucho, que es la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial, que se la inventó un señor que se llamaba Vygotsky. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Vale, psicólogo. Vale, gracias. Si he dicho algo mal, no soy psicólogo, pero bueno, intento como aprender. Pues bueno, básicamente es un señor. Yo estoy aquí, mi zona de desarrollo próximo es aquí, mi zona de desarrollo potencial es aquí. ¿No? Entonces yo sé de esto y, o sea, como me gusta evaluar también, el profesorado te puede ayudar de ponerle hipotéticos, de si le hablo de esto, ¿cómo crees que le va a caer? Estoy pensando en hablar de esto. Y si te dicen no, no hagas la de, bueno, ya verás. No, están aquí. Por su contexto están aquí. Si ese día no te va frustrada, pues ya volverás. Pero no es su problema que tú te frustres. Entonces, a mí esas dos capas, a nivel operativo, me ayudan. De decir, mira, hoy vamos a llegar hasta aquí y les hago. El resto es privilegio mío de querer explicarles cosas. Eso. Muchas gracias. Nada. Gracias. Queda ya poco, la verdad. Ahí. La tensión, que para mí es como la parte más chula de hablar. Que otro día salió y además agradecí mucho que la comentasteis el otro día. De hecho, os he hecho sacar también una foto vuestra del maravilloso momento. Sacarnos de aquí. Bueno, ya sabéis la opinión que dije el otro día y lo que concluimos el otro día, que es que la atención es la herramienta básica de la participación. En el fondo, si hay una persona, o sea, aquí hay dos lecturas, la persona que da el paso en nombre del grupo y que se aventura y la persona que no lo da. Ambas son respetables. Muchas veces martirizamos a la que sí lo da, es decir, joder, no has acertado, ¿no? Pero lo decimos desde aquí, ¿no? Y a veces ocurre al revés. Entonces hay que cuidar los procesos. No hay estrategia, y esto lo repito mucho, no hay estrategia de participación sin estrategia de cuidados. Hay que asumir que una institución, si tú te pones a participar, alguien se va a enfadar en algún momento. Eso va a pasar, es un hecho, factos. Entonces tienes que tener una estrategia de cuidados. A mí los cuidados lo utilizo como palabra porque la gente lo asume bien. Yo prefiero hablar de atención a la diversidad, soy muy pesado, pero si volvéis a eso, en realidad suele correlacionar bastante, ¿no? Si tú tienes mecanismos para que la gente que participe en cada uno de los pasos siempre haya un momento de personalización, genial. Aquí también otra cosa que me ayuda mucho es esta frase, que es la mejor herramienta de la resolución de conflictos, es la comunicación, ¿vale? Esto es fatal, no me gusta nada. En realidad es la información, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Se ha romantizado mucho la idea de la comunicación y estas cosas. Es verdad que la comunicación es importante, pero la comunicación ya es un mecanismo que puede legitimar relaciones de poder. Es decir, muchas veces, lo que decía el otro día, hace algo el grupo, tú te juntas con tu compañera gestora cultural y dices, es que deberíamos explicarles que esto no se puede hacer en la institución porque tal, hay que ser transparentes, ¿no? Entonces tú les explicas, amoldas el mensaje para que la persona se convenza un poco y se calme las aguas y qué cuidadosas somos y luego aplaudimos así. Bueno, para mí la herramienta de la comunicación en realidad que maneja es la información, que es una cosa como mucho más objetiva. Si uno de los jóvenes, por ejemplo, esto en el Museo Thyssen nos pasa a veces. Pues perdón, aquí os iba a citar un libro que es el que he utilizado, bueno, es como una introducción muy básica a pensamiento de sistemas, que es lo que hemos hecho esta mañana, que es esta señora que detectó a la hora de analizar un sistema social que 12 palancas de cambio son más eficientes para movilizarlo a un estado deseado de ese sistema social. Que no sé si no es la más eficiente, creo que era la segunda más eficiente, y para mí mi favorita, que es la transparencia de información al propio sistema. El sistema, cuanta más información tiene, mejores decisiones toma. Esto es sencillo. Entonces, si un joven te dice, yo quiero hacer, os ha pasado en el Museo Thyssen, no voy a poner el ejemplo concreto, pero quiero hacer una fiesta con acróbatas del Circo del Sol. Tú le puedes decir, no, es que eso no se puede porque eso es muy loco, tal, horrible. O puedes decirle, sí, vamos a contárselo a las de finanzas, ¿no? O sí, vamos a contárselo al director artístico. Entonces, como legitimar que la información fluya de la persona que la quiere a la persona que la tiene,
¿no? Para mí es uno de los grandes mecanismos. A veces es lento, pero desde luego es mucho más cuidadoso. Entonces va y a veces se lo cuenta a la persona de la institución y se lo explica y dice, mira, no podemos porque tal, pero vamos a buscar esta segunda vía. O a veces ocurre otra cosa, que es que se lo cuenta a la persona de la institución y dicen, pues vamos, para adelante, ¿no? Entonces, cuanta más información haya, no cuanta más información legitimemos, sino cuanta más información haya, mejores decisiones se tomarán siempre y más cuidadosos serán todos los procesos. De hecho, tengo aquí otro ejemplo ahora, ¿no? Sí. Esta es como la pregunta que siempre repiten los chicos y chicas del programa de principio, de The Visual Movement, cuando me ven, que es como la broma que tenían, ¿no? Yo cuando hago ese ejercicio, que el otro día lo hice, de ¿qué ha pasado en estos 10 minutos? ¿No? Es esa reflexión sobre la acción donde el propio sistema social explicita la información que necesita. Y dicen, pues alguien ha bailado. Y alguien dice, pues yo no quería bailar, no sé por qué he bailado, ¿no? Entonces como que se empieza a generar ahí una información que la gente recoge y dice, ¿qué haríamos otra vez diferente? Pues bueno, tiene la información para decidir mejor. No hace falta que yo diga, ni que yo medie, ni que yo le eches. Yo no hago falta, simplemente hay que decir las cosas. Y aquí pasan estas cosas, que es que una cosa que refiere a lo de antes. Muchas veces no legitimamos la información o no la damos porque tenemos miedo de que algo salga mal, como si nosotros no hiciésemos cosas mal, ¿no? Es cierto que una de las peleas que tenemos ahora es que es verdad que una institución no siempre se puede permitir fallar. Esto es una realidad también, porque tiene reputación, tiene presupuestos, tiene cosas. Yo ahí lo que peleo es que ahora mismo, por lo menos en España, esto ya lo he comentado alguna vez, si me repito a alguien que ya lo ha escuchado en un taller, perdón, pero ahora mismo en España creo que uno de los retos institucionales es que cada vez que abordan un cambio, lo abordan a lo grande. Vamos a hacer participación, venga, 7 consejos, no sé cuánto presupuesto, vamos a hacer un vídeo, no sé qué. Yo defiendo cada vez más la experimentación, que es lo que hicisteis el otro día, ¿no? Bailar sí, bailar no, bailamos un minuto, aprendemos y ya decidimos, ¿no? Creo que a las instituciones le falta mucho eso y en otros ámbitos de las políticas públicas se está empezando a trabajar por carteras de experimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Os pongo un ejemplo de cómo esto pasó en el aula, os pongo de fondo. ¡Ay! Coño, qué susto, que este no quiera que sonase. Justo. Si hago así, dejará de sonar, ¿no, verdad? Sí. Nada, este es el vídeo del festival para que veáis un poco cómo terminó, de The Visual Movement, que fue súper chulo, un fiesta muy guay, hubo tatuajes y todo. Estaba a topísimo el alumnado. Os lo cuento porque hasta llegar aquí hubo muchísimos momentos de tensión, muy complejos además algunos. Hubo un momento en el que nos dieron la oportunidad de que uno de los participantes saliese en un vídeo de Playground, el medio de comunicación como viral, 15 millones de seguidores, y escogimos a uno que además lo hicimos de manera bastante participada, y otro chico dijo, lo entiendo porque al final lo habéis cogido a él porque es más negro que yo y queda mejor, ¿no? O sea, como que hubo tensiones de, joder, ¿cómo colocamos esto, no? La mejor respuesta siempre fue la información, o sea, y los problemas del grupo, transmitírselos al grupo. Empezaron a llegar tarde a las clases, muy tarde. Y lo que hicimos, lo que normalmente se hace es hacer un claustro para decir, ¿qué hacemos? ¿Y si les penalizamos cuando Y dijimos, chicos, estáis llegando muy tarde, ¿qué queréis que hagamos con esto? Pero esto es un problema para la marca, para nosotros, para tal. Tomaron sus decisiones. ¿Cuál fue la decisión? Castigo. O sea, cogieron el poder y dijeron, al que llegue tarde, 5 minutos no pasa. Dijo, vale, sabíamos que iba a terminar mal eso, ¿no? La primera vez que hubo que castigar a una persona se montó vamos, porque a la gente le da pena y se dan cuenta de que en cuanto te dan el poder te encanta violentar a la gente. Dijeron, ¿qué has sido, profe? Pues tú te quedas ahí. Entonces hubo otro momento en el que ahí lo que hicieron fue abrazar esa incomodidad y decirles otra vez, chicos, ¿no creéis que esto no está funcionando? Entonces, ¿sabéis lo que hicieron? Empezar a llegar puntual. Cuando ya dijeron, es que yo llego muy tarde porque el metro, pues se ayudaron a coger el metro, se autorregularon, ya está. Pero pasa otra cosa, que eso es verdad, que es este esquema de Tuckman. Ahí no lo he citado, no he puesto el nombre, se me ha olvidado. Bueno, Tuckman, T-U-C-K-M-A-N. Bueno, el caso que era un señor que hizo este esquema de qué fase pasan los grupos cuando dan un paso, cuando deciden vamos a bailar, y toman una decisión, y es bastante operativo. Forming, que es el momento en el que el grupo dice, ostras, pues una charla, un conversatorio, bueno, me han presentado en grupos, tal, a ver qué pasa, ¿no? Como no está muy claro. Storming, que es como, no un momento de crisis, pero bueno, se empiezan a salir los roles, se empieza a haber tensiones, alguien decide, otro no decide, etcétera. El grupo reflexiona y dice, vale,
estamos llegando todo el mundo tarde, el que llegue tarde se queda fuera, ¿no? Y establece sus normas, ¿no? Y empieza a actuar otra vez y el grupo empieza a ser pues un poquito más eficiente hasta que llega el siguiente storming, ¿no? Que es cuando dicen, ostras, igual nos hemos pasado un poco y hay una persona que se está quedando fuera y está lloviendo, ¿no da un poco de pena? Entonces vuelven a aparecer nuevas normas. Esto siempre es cíclico, nos pasa incluso en Cubo, en el equipo, discutimos pues, y de repente estableces una nueva estructura y pues también fracasa porque tiene sus flecos, ¿no? Entonces a mí me ayuda como a visualizar a veces, decir, hay un conflicto, es normal que haya un conflicto, vamos a charlarlo y establecemos nuevos límites, ¿no? Y aquí esto es como una frase que intento repetir bastante en ese sentido, de permitir el fracaso o lo negativo. Y con toda mi pequeña consultoría, que a veces me pagan bastante por hacerla, pero si tú en tu participación no permites que pasen cosas solo porque no quieres que salga mal, en el fondo es que estás cogiendo conocimiento de otra gente para que te ayude a ti a que salga lo que tú consideras bien, ¿no? Entonces es normal porque la institución, de nuevo, hay que entender que no siempre se puede arriesgar, pero cuidado, ¿no? Porque creo que muchas veces sobreprotegemos como diciendo, no, esto es que no se puede hacer, tal. Bueno, esa será tu opinión, jovencito, ¿no? Si no os importa, me voy a saltar el muñequito de las preguntas para pasar al cierre, ¿vale? Y luego hay un super muñequito final. Ya queda un poquito, ¿eh? Este es el último, además estos dos puntos son muy rápidos, que es la transferencia. La transferencia, cuando se hace intervención sociocomunitaria, es ese proceso en el que tú dejas de hacer falta. O sea, el cambio que has generado en el sistema social, pues dices, ¿qué mecanismos tienen que ocurrir para que eso ocurra, o sea, siga pasando sin necesidad de mi intervención? Porque si no se crea una dependencia que tampoco es sana. Esto me lo repito yo mucho incluso en las sesiones, lo decía el otro día, ¿no? El mejor objetivo para tomar poder es dejar de tenerlo, ¿no? Llegas, intervienes lo que crees que necesitas en función de tus valores, cuidando todo lo que puedas, pero si perpetúas tus dinámicas y tu poder, pues al final no estás siendo respetuoso con lo que decía el Quique, que tocaba en un grupo de punk con 14 años, ¿no? Entonces es algo que me repito bastante y os voy a contar cómo lo hicimos, ya casi para cerrar, con The Visual Movement. Una de las chicas, no pongo cuál, por respetar tal, pues bueno, su identidad y su privacidad, fue muy bonito porque después de participar en varios de los programas que os he ido contando, pues entró como rapera, luego vino a una parte de la movida, luego, o sea, como que siempre estaba probando con nosotras, y en uno de estos momentos empezó en un centro juvenil, la conocimos y terminó estudiando, tenía una situación complejísima, unos niveles, o sea, tantas variables crueles que le habían pasado la vida que me voy a entretener en contar porque no merece la pena, pero era muy difícil, nunca había tenido acceso a educación musical y tiene un talento brutal. Consiguió una beca para estudiar producción musical en una de las escuelas, está plenamente feliz, ha conseguido curro también y sigue trabajando, ¿no? Entonces, no tengo mecanismos claros de transferencia, podríamos detenernos un poco en eso, pero la verdad que no lo he conseguido todavía, no hemos hecho un programa tan ambicioso que digamos, ya nos hemos ido, ¿no? Quizás en la movida, pues sí hemos conseguido que a la gente que ha generado ese conocimiento, en sus propios territorios ya están haciendo cosas fuera de nuestro alcance, ¿no? Pero tampoco tengo la medición exacta, tengo alguna historia aislada como esta, pero sí que me ayuda mucho, aquí toman importancia las alianzas, ¿no? Que es una palabra que nos gusta mucho al principio del proyecto, de mira cuántos logos hay, creo que aquí es donde se muestran importantes. Asumir que la institución no es suficiente, una institución no es suficiente, aquí hizo falta un programa, para luego otro, luego quiso venir aquí, consiguió una beca, entonces estamos como muy contentas porque al final siempre intento repetir que si todo esto ha hecho falta para que una persona pues, pueda estudiar producción musical, pues estaremos felices, y no solo estudiarlo, sino luego dedicarse a eso, ¿no? Entonces creo que es importante recordar que también hay que metodologizar el dejar de hacer falta. Mercedes aquí vuelve a repetir esta frase, ¿no? Desprendernos de teorías para ir más livianos al encuentro humano, soportar la incertidumbre de acompañar procesos dinámicos, cambiantes, con metodologías flexibles en construcción y dispuestos a aprender cada día transitando el proceso de un colectivo, ¿no? Como asumir que no puedes saber lo que... El otro día también lo dije, que si sabes cómo va a terminar la fiesta, en realidad no hay una delegación de poder, sino hay como una manipulación que podría ser una clase magistral, ¿no? Entonces intento repetirlo mucho y voy a hacer el epílogo, que para mí es como otra de mis batallas últimamente, que es la ilusión. De nuevo es cursi, iba a decir hortera, perdón, es cursi, pero me preocupa mucho. Y reitero la frase de inicio, yo como que crecí participando muy enfadado. De hecho, en muchos casos me fui como bastante jodido a casa cuando intenté hacer cosas, porque
es muy frustrante, ¿no? Y desde ahí construir la práctica que hacía con jóvenes, ¿no? Siempre empezábamos los talleres con ¿qué retos hay en el mundo? Siempre hacíamos el cartel de vamos a juntar a los jóvenes para resolver los retos de no sé qué, ¿no? Vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de... ¿no? Creo que la narrativa movilizadora que utilizamos, o que se ha utilizado mucho con la juventud, es asumiéndola como una generación con problemas, una generación problemática. Aunque no sean su culpa, no se les culpa siempre, pero siempre se parte de hay un problema, ¿no? Y yo intento como recordarme mucho últimamente, que además estoy un poco en crisis en el equipo, lo que decía en la biografía es verdad. Ya estoy muy lejos de lo que cuento. Ya estoy hablando más con dossiers, con presupuestos y con instituciones y estoy muy lejos de este chaval que no sé cuántos años tenía, pero que tenía un pelo que flipas. Y que me da envidia que me muera. Bueno, yo me voy a poner pelo, pero esto lo contaremos en el epílogo. Sabe Dios, no sé cuándo, pero eso va a pasar. Bueno, como intento recordarme que en realidad yo todo lo que movilicé siempre fue porque me hacía ilusión, o porque me reía un montón quedando con mis colegas, o simplemente porque me apetecía y no tenía ni idea de qué reto iba a resolver ni qué iba a pasar, ¿no? Yo dije, hostia, a mí me gusta tocar canciones de My Chemical Romance, porque yo era un poco emo, voy a enseñarle a mis colegas, y así empezó todo, ¿no? Entonces creo que tenemos que desinstitucionalizar también ese sentido, ¿no? Porque bastante tiene la juventud con estudiar 8.000 horas al día, con venir desde muy lejos, ¿no? Como para encima decirle que tiene que resolver sus problemas, ¿no? Lo va a hacer, porque todas las generaciones, en el fondo, todas las generaciones estamos convencidos de que veremos el fin del mundo, pero también todas las generaciones nacen convencidas de que lo van a cambiar. Entonces yo prefiero quedarme con la opción B, ¿no? Y que todas las prácticas sean divertidas y que la gente se ría, porque creo que si te ríes un montón y te diviertes, pues te irás con ilusión, que es el motor. Y sé que esto es una cursi, pero de verdad me preocupa mucho la verdad, en las narrativas que incluso con la buena voluntad intentan movilizar a los jóvenes. Y termino con una frase de Rebecca Solnit, que es una escritora estadounidense, que dice: lo que nos espera en el futuro parece improbable, cuando se convierte en el pasado parece inevitable. Al reconocer la incertidumbre, estamos reconociendo la capacidad de influir en los resultados. La esperanza es abrazar lo desconocido y lo incognoscible, una alternativa a la certeza tanto de los pesimistas como de los optimistas. Lo que soñamos ya está presente en el mundo. Podemos cambiar el mundo porque ya lo hemos hecho muchas veces antes. Y con esto pues ya termino y os doy muchas gracias por haber aguantado.